Hola a todos y todas. Hoy estamos aquí en la clase de construcción de consensos y pues como tenemos un compromiso social desde la academia con esto que está ocurriendo en nuestro país, con el paro que inició el 28 de abril, vamos a analizar un poco situaciones y temáticas que se han dado a lo largo de este paro a través de dos versiones, de la versión oficial y la versión popular. La primera versión va a estar representada por Allison y la segunda por Paloma. Entonces vamos a trabajar tres temáticas: las narrativas en disputa que se han dado en el marco de este contexto, los escenarios de negociación o las perspectivas de negociación y por último los aportes hacia la construcción de paz. En ese sentido, me gustaría preguntarte a ti, Alison, qué narrativas lograron identificar con tu grupo sobre las versiones oficiales que se han dado en este paro. Hola, profe, sí, buenos días a todos. Y desde la versión oficial encontramos que se considera que la gente se está expresando es desde mucha rabia, mucho sentimiento, mucha emoción y que son políticos o gente con intereses políticos quienes se aprovechan de este caos, lo promueven y se aprovechan de la crisis en la que, pues, según ellos consideran, el gobierno ha hecho lo mejor posible, lo mejor que ha tenido que hacer. También otro elemento es que la reforma tributaria y pues su contenido, lo que se hizo fue una mala interpretación y se usó también para alimentar como esos ánimos, esas emociones y también confundir un poco a la gente. Entonces, desde la presidencia, lo que se cree es que, y lo que se afirma es que Petro es quien promueve estos espacios porque desde el primer momento que ganó Duque, él prometió que iba a estar en las calles haciendo oposición durante todo su mandato y que su propósito era no dejarlo gobernar. Y pues que esto que estamos viendo y el contexto actual es la consecuencia de eso. Muchas gracias, Alison. ¿Y tú, Paloma, qué encontraste sobre la versión popular respecto a este tema? Pues, profe, en el grupo encontramos que de manera general este paro se ha organizado de una forma muy espontánea y contrarrestando un poco lo que se dice en la versión oficial, hemos visto que no responde a liderazgos políticos, electorales específicos, sino que hay muchas primeras líneas y personas que le están poniendo el pecho a la situación. Y lo interesante es que en su mayoría estas personas pertenecen a grupos que históricamente han sido excluidos de la toma de decisiones, sobre todo las jóvenes y las mujeres, que son quienes salen a las calles, quienes le están dando vida a las ollas comunitarias. Muchas misiones médicas están conformadas por este tipo de personas. Hay primeras líneas de mamás, de profesores, de curas. En general hay muchos abogados y abogadas eh, prestando sus servicios a la defensa de la judicialización de los manifestantes. En general ha habido muchos esquemas de seguridad alternativos, como los que trae la Minga, los que traen las feministas, y simplemente muchas personas han abierto su casa y su empatía para resguardar a los manifestantes. Entonces creo que esto simplemente es un punto a favor de la diversidad tan grande que se ve en las calles. De manera general, también encontramos que esta situación llama a la reflexión sobre el papel de las mujeres que han estado siempre en primera línea resolviendo situaciones muy complejas, producto precisamente de la desigualdad, que es una de las razones que mueve al paro y que hace que se sostenga, ¿sí? Entonces, pues creemos que es interesante llamar el papel sobre estos actores diversos y en especial estas actrices como son las mujeres dentro del paro. Claro, Paloma. Bueno, muchas gracias por sus aportes. Yo creo que lo que dices, Paloma, muestra la importancia de implementar modelos de resolución de conflictos centrados en lo que hemos visto en la clase, en el empowerment, ya que esto facilita que los actores, y pues en este caso, como tú lo mencionas, las mujeres puedan recuperar y reflexionar sobre su propio poder, promoviendo así, pues en esta situación conflictiva, la creación de nuevas posibilidades. Así como lo menciona una joven feminista que he escuchado estos días en una entrevista,
Yasmín Moreno, quien dice que hay que romper con la jerarquía del movimiento y resistir también desde la periferia, juntarnos como mujeres y acabar con ese mito enraizado en la sociedad que dice que somos enemigas y que siempre tenemos que estar compitiendo. Por eso resalto algo muy importante y muy valioso que ella decía, y es que incluso a pesar de las agresiones que han sufrido nuestros cuerpos, los cuerpos pues de las mujeres particularmente, ellas también se han enfrentado a la policía y siguen aún hoy manteniendo el paro vivo, manifestándose, respondiendo con marchas, con plantones y pues con tomas culturales. Por eso creo que es súper importante resaltar ahí que las negociaciones deben llevarse al territorio y ahí es donde debe estar como el poder también transformador, porque es la gente que está en las calles y en el territorio la que pues tiene mayores necesidades y por eso desea trabajar y sacar de este momento un escenario de construcción. Por esto me gustaría pasar entonces a la segunda temática, la de la negociación. ¿Qué han encontrado ustedes también desde estas versiones? Alison, ¿tú qué encontraste con tu grupo respecto a la perspectiva oficial sobre la negociación en el marco de este paro? Bueno, profe, lo que nosotros encontramos es que el gobierno o lo que hace el gobierno es priorizar una perspectiva de seguridad. Con ello publicó el fin de semana pasado, cuando se celebraba un mes de la movilización, el decreto 575, en el que ordena la asistencia militar en 8 departamentos para garantizar la seguridad y los desbloqueos en las vías. Además, pues se dice desde otros sectores con un poder adquisitivo pues reconociblemente alto, que el deber de la fuerza pública es mantener el orden, la seguridad, la integridad de los bienes públicos e incluso privados. Y que lo que está haciendo los defensores del paro es perjudicar a la sociedad con los bloqueos, porque generan un desabastecimiento de alimentos, un desabastecimiento de recursos médicos, afectan a los campesinos que no pueden sacar sus productos y eso también se ve perjudicando sus ingresos. Entonces, a partir de eso, lo que hacen es llamados a la población en general para organizarse y ayudar a defender, pues, bajo el concepto de patria y otros valores que han construido. Claro, y Paloma, ¿ustedes qué encontraron desde la versión popular? Desde la versión popular, profe, se ve una perspectiva mucho más distinta a cómo se ha vivido la negociación. Primero se evidencia una falta de seriedad por parte del gobierno, en tanto incumple todos los temas cruciales con los que se hace un acuerdo con el comité de paro, como por ejemplo la desmilitarización y el no uso de la asistencia militar para la protesta. En general, la autonomía de las autoridades locales ha sido puesta en disputa constantemente con respecto al manejo de las protestas, el no uso de armas de fuego en las protestas, la excepcionalidad y los límites para la intervención del SMAT. En general, todos estos son temas necesarios que deben respetarse sobre lo que se había pactado. Asimismo, la apertura de un debate sobre la reforma policial, el uso de los instrumentos del acuerdo de paz para avanzar en la solución de este conflicto son una de las muchas de las razones por las que hoy se mantiene el paro y estos temas son urgentes. Entonces es paradójico que mucha gente esté en la calle buscando una reforma para la policía, para los esquemas tan violentos que tienen y precisamente se responda con más represión y con más muertes. Esto en general ha sido muy grave, teniendo en cuenta el daño que el llamado a la organización civil para apoyar a la fuerza pública le ha hecho a este país. No es la primera vez que se hacen estos llamados y no es la primera vez que salen civiles armados a supuestamente defender el orden de la ciudad. Entonces vemos el mismo patrón repitiéndose, otra vez el Estado privatizando la seguridad y dejándola en manos de terceros que hacen un uso desmedido de la fuerza. Entonces, estas acciones violentas nublan completamente el panorama de la negociación. Claro, chicas, esta perspectiva también militar de tratar la protesta es bastante preocupante. Y ahí me gustaría señalar también que a pesar de que el Comité del Paro no represente a la mayoría de las personas que están en las calles, muestra que no hay voluntad política del gobierno. Si el gobierno ni siquiera
es capaz de escuchar a este comité, que son personas organizadas de algunos sectores, pues va a ser mucho más difícil que escuche a la gente que pues realmente debería escuchar, que es la que está organizada popularmente. Aunque el comité, pues, como les decía, no represente a la mayoría, esto sí deja un precedente y es que es bastante difícil negociar en este caso, pues con el gobierno. ¿Qué otras perspectivas desde la negociación encontraron ustedes? Bueno, nosotros encontramos que el Centro Democrático, el partido al que pertenece el presidente Duque, emitió un comunicado en el que se le solicitaba a Presidencia un despliegue total de la fuerza militar y policial con militarización del territorio nacional. Además, el partido también rechaza cualquier negociación, con el Comité del Paro, porque considera que negociar con bloqueos y violencia es continuar con la destrucción de la democracia. Estas presiones desdebidas, de hecho, se considera como una manipulación a la que no se quiere ni se debe responder. También lo único que se le pide al Comité del Paro, pues según ellos, es levantar los bloqueos para que así se puedan sentar a negociar y llegar a acuerdos. Todo esto, y cabe resaltar, es un elemento que se encuentra manifiesto en la negación y en el discurso negacionista que ha venido ejerciendo pues esta perspectiva oficial. Negacionista en términos de la violencia que ha ejercido, como en negar las desapariciones forzadas, la violencia sexual, las lesiones oculares, y pues en el mismo conteo que estas instituciones han venido haciendo de esos hechos. Claro, Alison, muchas gracias. ¿Y tú, Paloma, qué encontraron desde la versión popular? En general, desde la versión popular, se está luchando mucho con que se ha impuesto una política de guerra contra el paro nacional. ¿Sí? Cuando la gente en las calles pide diálogo, el gobierno responde militarizando ciudades o atacando las manifestaciones. El gobierno de Iván Duque evidentemente está de salida y esto hace que pierda muchísima voluntad y muchísima legitimidad para abordar las cuestiones de fondo detrás del paro. Por eso es necesario preparar las condiciones para un diálogo nacional cuando llegue el próximo gobierno que tenga la determinación suficiente para hacer las transformaciones estructurales necesarias que permitan avanzar en el largo camino a la reconciliación nacional. Pero esto no quiere decir que se va a mirar por encima la forma tan violenta en la que se ha relacionado con el paro, que ha llevado a que no se haya podido negociar casi nada. Pues también teniendo en cuenta, como decías tu profe, que el comité de paro pues es necesario que se reformule y es necesario que se escoja gente que de verdad represente a quienes están en las calles y a este paro pues de larga duración que ya tenemos. Claro, ahí Alison me gustaría resaltar que este comunicado que saca el Centro Democrático pone en evidencia una de las más grandes dificultades de la negociación y es el hecho de que no se reconozca la otra parte del conflicto, pues el momento en el que el partido rechaza cualquier negociación con el Comité del Paro y además solicita el despliegue de las fuerzas militares, muestra que percibe la situación conflictiva que se emana de este estallido social desde el paradigma tradicional de resolución de conflictos ganar-perder, este que ya hemos analizado en clase, donde pues se nota que pues, ellos consideran que para la terminación del conflicto debe haber un ganador y un perdedor. Y claramente pues desde la postura de este partido el ganador debe ser el Estado. Por ello el presidente no puede dar el brazo a torcer y pues fortalece esta política militar que termina siendo una política de muerte contra la protesta. Esto evidencia también que ellos ven el ceder como, no como ceder desde las partes, sino hacer ceder al otro. El gobierno desde esta perspectiva militar ha hecho que las personas, o quiere que las personas sean desde la muerte, y este pues no puede ser un escenario propicio para la negociación, ya que si no se respeta la vida, pues básicamente no se respeta nada. Esto pues concluye en que el diálogo per se no va a resolver los problemas de Colombia ni la crisis endémica en la que está el país, sino hay voluntad política,
que responda de una manera adecuada a la movilización social y se piense también en transformaciones económicas y en reformas institucionales y cambios culturales profundos y estructurales para pues poder llegar a una verdadera transformación del conflicto. Si queremos ver este escenario desde las perspectivas de resolución de conflicto, esta perspectiva ganar-perder no corresponde a la perspectiva crítica de la transformación, ya que desde ahí es muy importante esto que les mencionaba, ¿no? Lo de las transformaciones estructurales y el reconocimiento de todas las partes. A mí me parece muy interesante eso que dices, profe, y quisiera resaltar un ejemplo muy particular sobre estas formas, pues, alternativas de resolución de conflicto. Después de lo que sucedió con Allison en Popayán, ese caso que pues fue famoso de abuso sexual por parte de la policía, las mujeres en Funza hicieron un performance en la estación de policía de Mosquera, donde pintaron y escribieron en el espacio público Cundinamarca antiuribista y antipatriarcal, porque muchas de ellas insisten que el estallido social que vive el país no va sin las mujeres. Entonces, después de este performance y de esta pues reunión, se juntaron ellas para bordar, tejer pues construir una manta para nombrar a todas las personas que han sido asesinadas en las jornadas de movilización, pues que la mayoría han sido a manos de la fuerza pública. Y me parece muy interesante esto porque demuestra que no todos son movilizaciones y plantones en las calles, sino que tenemos que ponerle atención a otros espacios artísticos sin violencia ni represión, desde donde también se fortalece la protesta. El caso de las mujeres en Funza pues es muy interesante porque son mujeres bordadoras y feministas que utilizan sus oficios y sus talentos para construir, hacer memoria y seguir resistiendo con respecto al paro. Sí, claro que sí, eso pues finalmente evidencia que es sumamente importante abrir más espacios de reflexión, de denuncia y de reivindicación aparte pues de la movilización social como lo vienen haciendo estas mujeres. Sobre todo garantizar que sean espacios donde las mujeres nos sintamos seguras y se reconozcan tanto nuestros saberes como nuestros oficios. También pues me parece muy importante resaltar ahí con lo que decías y es que en el marco del paro hay que respetar también la participación democrática. Por eso toca contar con escenarios o construir escenarios en los que no solo los hombres sean los protagonistas. Yo creo que podemos pasar ahora un poco a las perspectivas de construcción de paz que ustedes evidenciaron dentro de sus perspectivas. Ahí solo como para hacer un abrebocas, me gustaría mencionar que con esta perspectiva de género que hemos venido manejando, también han sido las mujeres las que sacan adelante las actividades, sobre todo estas más comunitarias, como las que ponen la olla, las que consiguen los recursos de alimentación para los manifestantes, gestionan contactos, etcétera. Entonces también me gustaría saber un poco qué perspectivas en torno a esta temática de construcción de paz han encontrado o no han encontrado, por ejemplo, con el grupo de Allison desde la perspectiva oficial que vieron. Bueno, profe, lo que nosotros encontramos es que se cree que la idea es destruir por destruir. Es decir, que em, se propicia como esa idea de que la manifestación son los vándalos y que los vándalos le cuestan mucho dinero al país, que cuesta pues mucho dinero reconstruir todo lo que se destruye, estas estaciones, entidades bancarias y pues la pregunta ahí que se hacen es quién paga eso, que serían todos los colombianos, sale el bolsillo pues de nuestros impuestos. Eh, Aquí pues básicamente se desconocen como esos otros espacios de co-construcción, de compartir, eh, de, de reconstruir como elementos del tejido social. Por ejemplo, eh, aquí no se ve que es la protesta aporte a la sociedad, básicamente. En cambio, sí la perjudica. Por ejemplo, está el discurso de que las ollas comunitarias vendrían a ser un gran foco de contagio del COVID-19 y pues son excusas también para evitar salir a trabajar, un poco esa idea. Y que sí vendría a perjudicarnos a toda la sociedad en general porque se mete ahí
transversar el discurso de la salud pública, que si bien es un elemento pues central en nuestro contexto, pues no está siendo cuidado en los espacios de protesta, y pues que en esta perspectiva se desconoce totalmente ese cuidado comunitario. Claro, y Paloma, ¿tú qué encontraste? Pues de una corriente muy distinta a lo que se piensa desde la perspectiva oficial. Las ollas comunitarias desde la perspectiva popular son vistas de una forma completamente distinta. En la ciudad de Cali, pues que ha sido protagonista en el paro, hay una loma que se llama Loma de la Cruz, pero los manifestantes la rebautizaron como Loma de la Dignidad, porque es aquí donde comenzó un cambio cultural de convertir lugares públicos que han sido vandalizados o incinerados como espacios artísticos para la gente. Este es el aporte de estas personas para la construcción de un país distinto, en donde se piense primero en la educación antes que en la represión policial. ¿Sí? Estos son espacios simbólicos sumamente importantes y precisamente las ollas comunitarias son espacios muy importantes para la sociedad porque son lugares donde se juntan todas las personas que están manifestando, desde la primera línea, los mal llamados encapuchados, hasta las familias de las comunas cercanos, niños, ancianos, jóvenes, de todo, hay de todo un poco. El lugar es una fiesta comunitaria en donde no se discrimina y en donde hay para todos. Incluso cuando se acaba la comida, se buscan nuevos recursos y se buscan nuevas formas de mantener viva este sentido de comunidad y de resistencia a través pues, de los lazos comunitarios y de la cercanía. Y estas ollas comunitarias literalmente le han salvado la vida a miles de personas que no lo están haciendo por capricho o por desafiar al COVID o por no seguir los protocolos de bioseguridad, sino porque muchas veces no tienen con qué más comer. Entonces, entre toda la comunidad se buscan soluciones donde se incluyan a todos y a todas las personas. Paloma, todo lo que planteas me parece muy interesante, sobre todo sobre esas nuevas formas de lenguaje, ¿no? Creo que esto es muy importante para la resolución de conflictos desde el paradigma alternativo. Pues recordemos que desde esta postura se considera que el lenguaje construye el mundo y que su función primaria es la construcción de mundos humanos. Y esta humanidad se nota con estos procesos donde dice que se alimentan muchas personas que quizás hace mucho no tienen un plato de comida en su mesa. Por eso también es fundamental reconocer que todo lo que realizamos es co-construido y siempre pues está en una interacción social con los otros, sino pues desde una visión más simplista. A mí me parece muy interesante esto que dices, profe, especialmente con el caso de las ciudades de Cali, Neiva, Manizales y Pasto, donde se han derribado figuras de conquistadores, de expresidentes y políticos en general durante todas las propuestas. Y pues uno de los casos más emblemáticos de estos fenómenos fue el derrumbamiento que realiza la comunidad MISAC en el Valle del Cauca a la estatua del conquistador Sebastián de Belcázar, que pues evidentemente esto no es una muestra de vandalismo, no tiene nada que ver, sino es una muestra de que la ciudadanía colombiana está asumiendo un compromiso con gran esperanza de cambiar su historia, pues porque a pesar de que en el ámbito de la memoria oficial se han instaurado símbolos que cuentan las historias de los vencedores, muchos de los cuales han sido esclavistas, racistas o pues personas que han oprimido y han hecho mucho daño, aunque muchas pues de la historia se cuente a través de estos supuestamente héroes, en el contexto actual los pueblos indígenas se han tomado el espacio público y han derrumbado los símbolos oficiales para precisamente demostrar una disputa a la memoria de los pueblos y sectores excluidos que pues como lo mencionaba un indígena líder que se llama Feliciano Valencia, cuando cae la estatua de Belalcázar, dice que cae un símbolo de 500 años de humillación y dominación de los pueblos originarios. Entonces, pues creo que esto es algo muy importante para hablar sobre la resolución alternativa de conflictos y sobre, en general,
la forma en la que las comunidades tienen de reescribir su historia y de apropiarse de lo público, pues que también es de ellos. Claro que sí, es que en el marco de este paro del 2021 en Colombia también han salido a la luz escenarios de disputa por la memoria desde la lucha popular, teniendo en cuenta que los caminos hacia la construcción de paz demandan el reconocimiento de todos los relatos de las partes en conflicto y más aún de estos sectores. Lo que ustedes han mencionado anteriormente, se hace evidente que esto no va a pasar si no hay una reforma completa y estructural y sobre todo si se reconocen a todos los actores que aportan al país y que construyen día a día desde su cotidianidad. Entonces, bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por sus aportes. Muchas gracias también por la disposición y la reflexión que se ha hecho en torno a este paro, eh, pues que nos está cambiando la historia. Y espero que podamos vernos también en las aulas y en las calles.